Buenos días chicos, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de el tema de polígonos, parte 2, ya que la primera parte lo vimos en la clase anterior. Sin antes mencionar que es importante chicos que en este tiempo en la que estamos viviendo un tiempo de cuarentena, aprovechemos al máximo nuestro tiempo en realizar bien nuestros trabajos, en estudiar a conciencia, en quitar aquellos malos hábitos que hemos tenido de repente cuando teníamos las clases presenciales. De repente teníamos algunas malas costumbres de no hacer tareas o no presentar por diversos motivos. Pero ahora en este tiempo de cuarentena, que tenemos más tiempo libre, que tenemos más tiempo libre, podamos dedicarnos ese tiempo que tenemos, invertir en cosas que sean positivas, no sé, por ejemplo, en estudiar bien los temas de matemáticas, para que cuando retomemos las clases, ustedes ya vengan plenamente preparados para poder rendir cualquier tipo de examen, prueba que se le puede dejar al principio de clases. No lo sabemos todavía cómo vamos a retomar, pero es importante que vayan estudiando, vayan aprovechando el tiempo al máximo. Sí, chicos, y no se olviden siempre de estar estudiando constantemente, repasando los temas anteriores que hemos visto en el tema de trigonometría. Bueno, ahora chicos, sin más preámbulo, vamos a continuar con el tema de polígonos parte 2. La semana pasada vimos polígonos, algunas clasificaciones importantes, como son como ya la suma de los ángulos internos de un polígono. También vimos una clasificación de polígonos convexos y no convexos. También vimos eh, una clasificación de polígonos según el número de lados. Cada polígono, dependiendo del número de lados que tenga, tiene un nombre particular. Por ejemplo, el polígono de 8 lados se le llama octógono, el de 9 lados nonágono. Entonces es importante que ustedes, las clases que ya hemos realizado, vayan repasando, porque en geometría, en cualquier otro curso de matemática, los temas no son aislados, sino cada tema va concatenado a otro. Y no es que hoy día hacemos un tema, nos olvidamos de ese tema y al día siguiente empezamos otro tema. No, todo va de la mano. Si ustedes de alguna manera no estudian bien o no hacen la tarea de cierto tema o no lo estudian, entonces van a tener algunas dificultades más adelante porque no conocen bien la teoría o el tema de un tema en específico. Entonces es importante que se mantengan siempre estudiando y aprovechar el tiempo que estamos en cuarentena en algo positivo. Y qué mejor que estudiar, chicos, porque eso al final nos va a servir a nosotros mismos. ¿Sí? Continuamos. Bueno, la última clasificación que vamos a ver el día de hoy es la clasificación de los polígonos de acuerdo a sus lados y ángulos. ¿Sí? El primer polígono vendría a ser el polígono equiángulo. Como la palabra mismo dice X, que significa igual, y ángulo, bueno, ángulo, la palabra ángulo. Entonces, X significa igual. Entonces, todos los ángulos internos del polígono, todos los ángulos internos son exactamente iguales. Como vemos ahí en la gráfica, todos los ángulos miden el valor de alfa. Todos son exactamente iguales. Ojo chicos, en el polígono equiángulo los ángulos son iguales. No necesariamente los lados tienen que ser iguales, chicos, como ahí podemos ver en la gráfica. Los ángulos son iguales, pero los lados no son iguales. Así que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Eso es muy importante. Si todos los ángulos son iguales, necesariamente los lados tienen que ser iguales. No. Porque solamente están diciendo que es equiángulo. Es decir, solamente sus ángulos internos son iguales. Continuamos. El segundo polígono es el polígono equilátero. Ya, en este caso sí, todos los lados son iguales. Por eso X significa igual y látero se refiere a los lados del polígono. Por lo tanto, como es equilátero, todos sus lados del polígono son exactamente iguales. O sea que miden lo mismo. No necesariamente los ángulos tienen que ser iguales, porque no te están diciendo eso. Solamente te están indicando de que todos los lados son iguales, más no los ángulos. Así que hay que tener en cuenta, chicos, cuando da un polígono equiángulo o un polígono equilátero. Es muy importante que ustedes conozcan la definición. Continuamos. Polígono regular. Ya, un polígono regular es aquel polígono que es equilátero y equiángulo a la vez. ¿A qué es lo que me refiero, chicos? Que un polígono necesariamente
para que sea regular, tiene que cumplir las dos condiciones, que sea equiángulo y que sea equilátero. O sea, ambas características tienen que tener. Ahora ahí tenemos un polígono regular, que es un pentágono, sí, que está dentro de una circunferencia, que es una característica importante de los polígonos regulares. O sea, todo polígono regular entra en una circunferencia, todo polígono. Y el centro de la circunferencia también va a ser el centro del polígono. Eso es muy importante, chicos, que ustedes lo recuerden. Solo para polígonos regulares. Ojo, solo para polígonos regulares. El centro de la circunferencia coincide con el centro del polígono. Ahora, tiene unas características importantes. Obviamente que el radio, cuando yo uno el centro del polígono con cualquiera de los vértices del polígono, eso vendría a ser el radio de la circunferencia que rodea al polígono. O vendría a ser el centro de circunferencia o también vendría a ser el centro del polígono, como ya lo había mencionado. Teta vendría a ser el ángulo central. Se ve mucho en los problemas el ángulo central. Entonces ya saben que el ángulo central simplemente es el ángulo que se forma cuando yo uno dos extremos consecutivos de los vértices con el centro del polígono. O sea, si yo uno los dos vértices consecutivos del polígono con el centro del polígono, entonces ahí se genera un ángulo central. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el ángulo central? Muy sencillo, chicos. Simplemente, ahí está la fórmula, simplemente divido 360 entre n. N ya les he mencionado desde un principio, en la clase anterior digo que el valor de n siempre va a ser igual al número de lados que tiene el polígono. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos un pentágono, ¿cuánto vale n? 5. Por lo tanto, simplemente divido 360 entre 5 y ya puedo hallar el ángulo central. Eso es todo lo que tienen que hacer, chicos. O sea, tienen que repasar bien la teoría y tienen que conocer bien los conceptos. Polígono regular, equiángulo y equilátero. Es decir, tiene todos sus ángulos internos son iguales y todos sus lados son iguales. Continuamos. Bueno, también una propiedad importante que también se ve mucho en los problemas es el número de diagonales que tiene un polígono. ¿Y cómo se calcula, chicos? Lo vamos a representar como nd, que significa el número de diagonales. ¿Y cómo se calcula? N por n-3 entre 2. Ahora, n ya les he mencionado, chicos. N vendría a ser el número de lados del polígono. Pero también en la clase anterior yo les había mencionado que el número de lados es igual al número de vértices, es igual al número de ángulos internos, es igual al número de ángulos externos. O sea, el valor es el mismo, ¿sí? Pero normalmente lo ejemplifican o lo conocen como el valor de n minúsculo, que vendría a ser el número de lados, ¿sí? Así que tengan en cuenta, eso es muy importante. Entonces ya sabemos cómo calcular el número total de diagonales de cualquier polígono de n lados. Cualquier, chico, puede ser de un pentágono, de un hexágono, de un nonágono, de cualquier polígono. Así que esa es la formulita que se debe aprender de memoria, chicos, para que pueda resolver los problemas. También tenemos en un polígono regular y equiángulo. O sea, estas formulitas que están en la parte de abajo, las dos últimas, solamente se utilizan para polígonos, ojo, polígonos regulares y polígonos equiángulos. Ya les he explicado cuál es la definición de ambos. Solamente para ellos, nada más. No es para cualquier polígono, solamente para polígonos regulares y equiángulos. Entonces, ¿cómo yo calculo un ángulo interno? Solamente nos están pidiendo estas formulitas para hallar solamente uno. No es ni suma, ni resta, ni multiplicación. Es un ángulo interno. Como todos sus ángulos internos son iguales, basta hallar uno para conocer todo. O sea, por eso solamente podemos hallar uno nada más. Entonces sería, para poder calcular un ángulo interno, simplemente 180 por n-2 entre n. Y si quiero hallar un ángulo exterior, simplemente divido 360 entre n. ¿Sí? Entonces, eso sería las tres últimas formulitas que necesitamos nosotros para poder calcular y resolver los problemas. Así que vamos a ver ahorita algunos problemas aplicativos para que ustedes vean cómo se utilizan estas formulitas y puedan entender mejor la clase del día de hoy. Así que continuamos. Primer ejercicio. Nos están diciendo qué polígono tiene 44 diagonales. Entonces ya nos están dando el valor, la cantidad de diagonales. Entonces lo que necesitamos hallar es hallar el número de lados, o sea, nos piden hallar el valor de n. Una vez que nosotros conocemos el valor de n, ya puede ser 7, 8, entonces vamos a saber qué polígono es. Para ello utilizamos la fórmula que ya hemos visto, que es el número de diagonales es igual a n por n-3 entre 2. Simplemente a nd reemplazamos la cantidad, porque me dicen que tiene 44 diagonales.
Entonces 44 reemplazamos a n de 44. En la parte de abajo el 2 está dividiendo a n por n menos 3. Entonces ese valor pasa a multiplicar a 44 y tenemos 44 por 2 es igual a n por n menos 3. Una vez que tenemos a n menos 3, entonces multiplicamos 44 por 2, sería 88. Y al otro lado de la ecuación me queda n por n menos 3. Ahora, 88, como es una ecuación, chicos, entonces yo puedo utilizar un artificio. Si ustedes se dan cuenta, n por n menos 3 es el producto de dos números, sino que el 1 es 3 veces mayor que el otro. Entonces yo busco dos números que uno sea 3 veces mayor que el otro. Entonces, utilizando 88, un producto, o sea, dos números multiplicados que uno sea 3 veces mayor que el otro. Entonces sería 11 y 8, porque 11 por 8 es 88. Por lo tanto, n va a valer 8, n va a valer 11 y el otro vendría a ser 3 veces menos que el otro valor. Entonces el valor sería 8. Por lo tanto, sí cumple la condición de la ecuación. Por lo tanto, yo puedo hacer directamente de que n vale 11. Por lo tanto, si n vale 11, entonces, ¿de qué polígono estamos hablando? ¿Alguien me puede decir? Exactamente. Estamos hablando de un polígono de 11 lados, por lo tanto se llama endecágono. Eso lo habíamos visto en la clasificación de polígonos según el número de lados. Entonces tiene un nombre particular que se llama endecágono. Eso sería todo por el problema número 1. En el problema número 2 nos dice, ¿en qué polígono regular su ángulo interno es el triple de su ángulo central? O sea, ya nos están dando una condición. Nosotros ya sabemos cómo calcular un ángulo interno, ¿no? Pues el ángulo interno es igual a 3 veces el ángulo central. Para polígonos regulares, ¿se acuerdan la formulita? Es 180 por n menos 2 entre n, ahí le he puesto otra vez. Y el ángulo central, ¿cómo se calcula? 360 entre n. Entonces, ¿qué nos están diciendo la condición? Que el ángulo central es 3 veces el ángulo interno es 3 veces el ángulo central. Entonces ahí utilizamos la condición, que es el dato que nos da. El ángulo interno es igual a 3 veces el ángulo central. Entonces reemplazamos la formulita, sería 180 por n menos 2 entre n es igual a 3. El ángulo central, ¿cómo se calcula? 360 entre n. Ya tenemos la ecuación. Entonces simplemente vamos a operar. Si ustedes se dan cuenta, n y n están en ambos lados, entonces simplificamos las n. Porque están dividiendo en ambos lados. Entonces, si están dividiendo en ambos lados, puedo simplificar los dos. Nos va a quedar 180 por n menos 2 igual a 3 por 360. ¿Podemos simplificar 180? Sí, porque 180, sacamos 180 a la derecha y también sacamos 180. O sea, si sacamos 180, sacamos 360, entre 180 me va a quedar 2. 2 por 3 me va a salir 6. Y al otro lado solamente me va a quedar n menos 2. El 2 que está restando pasa al otro lado sumando. Por lo tanto, 6 más 2 vendría a ser igual a 8. Por lo tanto, el polígono vendría a ser un octógono. Octógono regular, chicos, porque el polígono ya nos están diciendo que es un polígono regular. Y hemos utilizado las fórmulas que se utilizan para polígonos regulares. Ojo, el ángulo interno y el ángulo central solamente son las fórmulas para polígonos regulares. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, chicos. Así que eso sería todo en el ejercicio número 2. Bueno, chicos, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Aquí les estoy dejando 6 problemitas aplicativos parecidos a los ejemplos que he desarrollado en la clase de hoy, para que ustedes más o menos puedan conocer o puedan familiarizarse más con las fórmulas. Es importante que vuelvan a repasar y todo para que puedan aprender y puedan mejorar, sobre todo en el tema de polígonos. Que tengan un buen día.